Hola, bienvenido una vez más a este tiempo que estamos llevando el libro de Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra y hoy comenzamos el día número 24. Espero que te encuentres bien, que tu familia se encuentre bien y que tengas hoy un excelente día. Vamos a continuar hablando acerca de que hemos sido creados para ser como Cristo. Hola, buenos días a todos los que se están conectando, buenos días, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hablar transformados por la verdad. Ser como Cristo es lo que hoy Dios está buscando en nosotros. Hoy es lo que Él anhela en nosotros, ser como Cristo cada día. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que donde tú estás vamos a hacer una oración y orar es platicar con Dios para pedirle que Él nos hable el día de hoy. Señor, en este día te damos gracias por otro día más de vida. Gracias por todo tu amor y toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos respirar, hoy nos podemos mover y sabemos que tú sigues estando con nosotros. Hoy ayúdanos a escuchar tu voz, quita todo lo que estorba de nuestros pensamientos y nuestro corazón y ayuda a que la palabra caiga en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Quita todo lo que estorba de nosotros, Espíritu Santo, y te invitamos a que tú seas con nosotros, Espíritu Santo. Toma mi vida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como te decía, hoy vamos a hablar acerca de transformados por la verdad. Estamos llevando este libro para los que son nuevos, Una vida con propósito para que estoy aquí en la tierra, y hoy vamos por el día número 24. Mateo 4:4 dice, la gente necesita más pan para vivir y deben alimentarse con la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice, ahora los encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia. La verdad te transforma. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Pero la santificación requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. A fin de llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú lees tu Biblia? ¿Tú realmente estás siendo transformado a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. De hecho, a través de los años se ha intentado quemar, se ha intentado destruir. En algunos países hoy en día es prohibida leer la palabra de Dios. Pero más sin en cambio, es el único libro que ha permanecido por todos los siglos. Es el único libro que ha sido traducido a miles de idiomas y aún todavía faltan algunos idiomas en los cuales llegue la traducción de la palabra de Dios, pero sé que llegará. Es viva, la palabra de Dios es viva. Pareciera que fuera como otro libro más como este, pero no, es viva. Es viva la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estarías vivo. Santiago señala, Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. Si tú has leído desde el Génesis, te vas a dar cuenta que solamente bastó con que Dios dijera, sea la luz y fue la luz. O que solamente dijera que la tierra produzca hierba verde y así fue. Solamente bastó con que Dios hablara y fue hecho. Si tú hoy tenemos vida, hoy podemos respirar y nos podemos mover, es porque Dios nos ha dado la vida porque así le ha placido. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder,
limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. Aleluya. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Nunca la menosprecies. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dijo, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte, deseen con ansia la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerás en su salvación. Y no sé si te ha pasado que has conocido personas que dicen, yo quiero escuchar una palabra de Dios, y buscan profetas en internet, pero tú tienes el mejor profeta, tú tienes la verdad absoluta. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Simplemente basta con que te dispongas a leer la palabra de Dios y el Señor se te va a revelar y no necesitarás a nadie más, simplemente vendrá el Espíritu Santo y te dirá la palabra que tú necesitas escuchar a través de la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de la desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la palabra de Dios debe de ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones, que es lo que vamos a ver hoy. Tú eres responsable antes de continuar, tú eres responsable de tu vida espiritual. Tú eres responsable. No que el líder es responsable de tu vida espiritual, no, ni el pastor. Eres tú. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Si tú no lees la Biblia, esa es tu responsabilidad y Dios te lo va a demandar. No sé si tú has conocido a alguien que realmente pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo es su vida? Su vida sí o no es transformada y cuando realmente vive las verdades que hay en la palabra de Dios y permite que la palabra transforme su vida, es una persona diferente. Si tú realmente quieres ser un discípulo de Cristo, si tú realmente eres un verdadero cristiano, debes de leer la Biblia todos los días. El primero, debo aceptar su autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia debe llegar a ser la norma autorizada de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Y es que cuando estamos viviendo momentos difíciles o no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? No acudimos primero al amigo, acudimos a alguien que consideramos sabio y buscamos el consejo de ellos. ¿Por qué no hacerlo con la palabra de Dios? ¿Por qué no decirle, Dios, háblame a través de tu palabra y realmente haré lo que tu palabra me diga que yo haga? Y es ahí donde encuentras la guía, es ahí donde creces. Hola a todos los que me están escribiendo, hola. Es un libro fíjate que la Biblia es un libro que a través de los siglos, y si tú te fijas, la Biblia no fue escrita como que alguien dijo, me voy a sentar como alguien que escribió este libro, que dijo, lo voy a escribir y lo escribió solamente él de principio a fin, sino que la Biblia fue escrita a través de millones de años y aún así tiene congruencia. Es el único libro que tiene congruencia. Entonces, qué maravillosa es la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiables. La cultura dice, todo lo hacen. La tradición dice, siempre lo hemos hecho así. La razón dice, parece lógico. Y la emoción dice, sentimos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída.
Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guía en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda, toda palabra de Dios es digna de crédito. Y Pablo explica, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. La Biblia nos fue dada para eso, para que tú y yo podamos vivir, para que podamos conocer a Dios, para fortalecernos, para que eso sea con nosotros cada día. En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Si tú sabes quién fue y si no, Billy Graham fue un gran evangelista que reunía miles de personas y las llevaba a Cristo. Imagínate, alguien que hacía algo tan grande para Dios, ¿cómo iba a dudar acerca de esto? Pero dice que una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficiencia sin precedentes. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Opta por la Biblia como la máxima autoridad a pesar de la cultura, la tradición, la razón y la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacerte primero esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo que está escrita por los profetas. Tú debes de hacer la Biblia de esa manera una autoridad absoluta en tu vida. La Biblia es la verdad absoluta. Hoy en día muchas personas dicen, no, es que esa no es una verdad absoluta, no hay una verdad absoluta, todo es relativo. No, la Biblia nos fue dado. Si tú realmente quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia y ahí va a estar el Espíritu Santo, que el cual te va a hablar a tu vida. Necesitamos eso. Lo segundo que necesitamos de la Biblia, debo asimilar la verdad. No basta con solo creer en la Biblia, no basta con decir, ok, yo creo que la Biblia es la verdad absoluta, es la verdad de Dios, no basta solo con eso. Debo llevar mi mente de ello para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedo recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Y vamos a ver cada una de ellas. La primera. Recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva su fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Una mente cerrada quiere decir cuando fue la tierra dura. Una mente superficial fue cuando fue la tierra poco profunda, y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Luego dijo, pongan mucha atención. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Santiago aconseja despojarse de toda inmundicia y maldad para que puedan recibir con humildad, modestia, mansedumbre la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar las vidas. No sé si te ha pasado que a veces cuando uno va a la iglesia, cuando escucha una prédica o cuando escucha algo, pareciera que no te está llegando y tú dices, ya, a ver a qué horas se acaba, a ver a qué horas me voy. Pero eso es como aquí dice, ¿cómo está tu corazón para recibir la palabra?
Inclusive, aunque ya has escuchado al hermano, había un hermano en la iglesia donde antes iba que decía él, siempre hablaba, sus predicaciones te podía hablar de cualquier tema, pero siempre terminaba en la sanidad divina. Y yo decía, ay, ¿por qué este hermano siempre habla de esto? Y un día cuando yo iba enferma, yo anhelaba y decía, espero que ese hermano hable de la sanidad divina porque yo necesito escucharlo. Entonces, dependiendo de cómo vaya tu corazón y tu actitud, así vas a recibir la palabra de Dios. Así va a ser el fruto que se va a sembrar en ti. Y a veces vamos a la iglesia y decimos, ay, no pasa nada, no, ahora Dios no me habló. Dios siempre te habla, Dios siempre te va a hablar. Pero lo único que a veces no escuchas su voz es por cómo vas con tu corazón. ¿Cómo va tu corazón? ¿Realmente está humilde y receptivo para escuchar la voz de Dios? ¿O hay orgullo o hay algo que te está estorbando? Por eso, cada vez que vayas a la iglesia, limpia tu corazón. Lo segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años en la iglesia, solo los sacerdotes pueden leer la Biblia. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes no son fieles a la lectura diaria a su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperamos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de haber visto 3 horas de televisión. Muchos que presumen creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa, pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees la Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. La lectura de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instituyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Sin embargo, no la guarda simplemente cerca. Léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. ¿Cuán importante es leer la Biblia? Si te fijas, muchas veces decimos, ay, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué no? Porque veo, por ejemplo, no sé si te ha pasado que ves personas en YouTube o personas en tu iglesia que dices, wow, esas personas son entregadas a Dios, el Señor las usa poderosamente. Yo quisiera que el Señor me usara así. Pero tú no sabes cuánto tiempo ellos pasan en la intimidad con Dios. Si recuerdas, Jesús dijo, cierra la puerta y en lo secreto busca a tu Padre y tu Padre que está en lo secreto te recompensará lo mucho. Si tú quieres realmente que Dios te use grandemente, predicando en lugares con gran multitud y haciendo cosas, busca a Dios, realmente comprométete con Dios a leer su palabra, a escuchar su voz. Necesitamos cambiar nuestros hábitos, necesitamos cerrar un poco de TikTok, cerrar las series de Netflix y abrir la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles que cualquier corriente que venga te puede llevar y te puede desviar de la voluntad de Dios. Pero si tus raíces realmente están en la palabra de Dios, no cualquiera te va a llevar. Entonces, investiga un plan de lectura. En la Biblia YouVersion hay muchos planes de lectura en los cuales puedes leer la Biblia por partes, por ejemplo, de leer, no sé, los evangelios o leer la Biblia entera. Tú decides cómo hacerlo, pero es importante estar escudriñando la palabra de Dios. Lo tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra de Dios. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales. Formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel y la computadora. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces
tan sencillas preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? La Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que les hace libres y la siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la Biblia, la enseñanza de Dios. Lo que hacen esto serán felices. Wow, cuando tú y yo realmente tomamos la palabra de Dios y la investigamos más a fondo, de decir, ¿por qué dijo esto? ¿En qué tiempo pasó? ¿Qué había en ese tiempo? ¿Por qué sucedió de esta manera? Por ejemplo, si tú has leído el libro de Esther, te vas a dar cuenta que jamás en ese libro hablan de Dios. Jamás hay un versículo que diga Dios. Pero tú quizás digas, oye, ¿por qué está ahí? Pero si tú te pones a investigar, te vas a dar cuenta de que en ese tiempo Dios dispuso a Esther para que pudiera salvar al pueblo de Israel, porque ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Ellos tenían que haber vuelto a Israel porque ya habían regresado cuando regresaron con Esdras y Nehemías, pero aún así Dios siempre sigue cuidando a su iglesia. Hola, Carle. Hola a todos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando acerca de este libro, de una vida con propósito. Estamos viendo acerca de que necesitamos leer la Biblia. El número cuarto, la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es el regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizar millones de ideas, verdades, hechos y cifras, recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudarán a resistir la tentación, tomar decisiones sabias, reducir la tensión, edificar confianza, brindar buenos consejos y compartir tu fe con otros. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más la usas, tanto más sólida llegará a ser y la memorización de la escritura será más fácil. Podrás empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia de este libro para que te hayan llegado, de este libro que te hayan llegado al corazón, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarlos contigo. Después repasarlos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar. Mientras trabajas, haces ejercicio físico, conduces en tu auto o esperas, o a la hora de acostarte. Hay 3 claves para memorizar: repasar, repasar y repasar. La Biblia dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. Una de las maneras en las cuales tú y yo podemos combatir los ataques del enemigo cuando vienen y nos ataca y nos pone pensamientos que no son de Dios es respondiéndole con la palabra de Dios. Fíjate, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo Jesús se defendió ante Satanás? Con la palabra. Porque vino Satanás y le dijo: si postrado me adorares, todo esto yo te lo daré. O cuando le dijo: dile a esas piedras que se conviertan en pan, porque dice tu palabra que tú tienes el poder, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Solamente a tu Dios adorarás. Y cuando le dijo del pan, no le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la manera de vencer. Esa es tu arma espiritual. Si tú te fijas, cuando hablamos de la armadura espiritual, ¿cuál es la que utilizamos para defendernos? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Pero cuando viene el enemigo y te ataca, si tú no te sabes la palabra de Dios, si tú no sabes lo que Dios te ha prometido a través de la palabra, por ejemplo, que Él estaría contigo, que confiaras, que no tuvieras temor, si tú no te sabes defender, entonces el enemigo te va a llevar entre las patas y vas a caer y te vas a derrotar. Pero cuando tú estás firme en la palabra de Dios y te sabes la palabra de Dios, cuando el enemigo venga a ti y te diga: sabes que tú no vales nada, tú para Dios no eres importante, tú le puedes decir:
Dios me ama, porque su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y yo creo en esa verdad y yo soy salvo porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Y cuando venga y te diga, no, es que ya estás viejo, ya estás vieja, ya no te vas a casar, tú le puedes decir, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo estoy esperando pacientemente en que Dios responda a mi petición. Y esa es la manera en que tú y yo vamos a luchar. Pero si no nos sabemos la Biblia, ¿cómo nos vamos a defender? Necesitamos aprendernos la palabra de Dios. El número 5, la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca en poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una y otra vez. Como lo mencionamos en el capítulo 11 cuando lo vimos en el día 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. Cuando estamos preocupados por algo, sí no estamos pensando, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y de cómo lo podemos resolver? Si tú sabes preocuparte, ya sabes meditar, ya sabes estar pensando en algo constantemente. Entonces la meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tu problema. Y esta es una buena herramienta también para quitar la ansiedad, para quitar la depresión de tu vida. Meditando en la palabra de Dios, aprendiéndotela y diciéndole, Espíritu Santo, hoy por ejemplo leí Josué 1:9 que dicen, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dime qué quieres decirme a través de este versículo. Y estar meditándola, estar pensando en ese versículo durante todo el día y en la noche llegar y escribirlo en un papel. Hoy el Señor me habló que debo de ser más valiente y dejar de tener duda en mi corazón y confiar más en Él porque Él está conmigo. Y esa es una manera hermosa en la cual tú creces espiritualmente. No, ningún otro hábito puede ayudarte mejor a transformar tu vida para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios reflexionando a conciencia en el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Si buscas en la Biblia, todas las veces que Dios se refirió a la meditación, te asombrará descubrir los beneficios que Él ha permitido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante el día. Una de las razones por las cuales Dios te llamó a David un hombre conforme a mi corazón es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Este es el secreto de una vida de vivir en paz, de vivir en tranquilidad, de no estar deprimido, de no estar ansioso. Es reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Y número 3, debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debes llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, pero porque Satanás lucha incesantemente. A él no le molesta que vayas a los estudios bíblicos con tal que no hagas nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvida lo que aprendes mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios carecen de valor. Jesús dijo, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Imagínate cuán importante es esto. No solo es escuchar la palabra, no solo es reflexionarla, sino ponerla en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil, incluso dolorosa. La verdad nos libera, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, resistirnos al cambio, poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. No puedes exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprendimos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera de llegar a ser un hacedor de la Biblia, de la palabra, es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. Estudia o reflexiona la palabra de Dios, desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote a ti mismo. Práctica, algo que puedes hacer y comprobable, un plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros y tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en estas preguntas. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que debes de hacer. Podrías contarle a un amigo que te propusiste realizar para rendir cuentas. Como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. La Biblia fue dada para transformarnos. La Biblia, la palabra de Dios, fue dada a la humanidad para mostrarnos el camino, para darnos la guía, para decirnos cómo vivir, cómo actuar, cómo pensar, cómo conocer a Dios. Eso fue dada. Para eso fue dado la palabra de Dios y necesitamos empezar a accionarla. Entonces, eso es lo que Dios necesita. Hoy Dios está buscando valientes que realmente se esfuercen en estudiar su palabra y no solo en estudiarla, sino en llevarla en práctica. Yo te pregunto, ¿estás llevando en práctica lo que dice la palabra de Dios? ¿Realmente amas al prójimo? ¿Realmente estás reflejando a Cristo en medio de esta sociedad, de este problema? ¿Te preocupas por los demás? ¿Te lloras con los que lloras y ríes con los que se ríen? ¿Realmente estamos reflejando a Cristo hoy en día? Hola, buenos días, hola. Para terminar, pensando en mi propósito, con esto quédate el día de hoy. Punto de reflexión. La verdad me transforma. Versículo para recordar. Juan 8, 31 al 32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pregunta para considerar y esto reflexiónalo durante este día. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Quizás te está llamando a ser un hombre o una mujer de oración, un hombre o una mujer en el cual ame más al prójimo, en el cual cuide más de su familia. ¿Qué te está llamando a ser Dios? Y no me digas que, ay, no, es que Dios no me habla. Dios siempre te habla. Y muy dentro de ti quizás hay un sentimiento, una impresión en tu espíritu, en tu corazón, que sabes que es Dios, que sabes que es Dios que te está diciendo, oye, tu carácter no me agrada, quiero que lo cambies.
Quiero que ames más a los demás y pienses menos en ti mismo. Oye, quiero que transformes tu manera de hablar, que transformes tu manera de pensar, tu manera de actuar con los demás. Quiero que hables de mí en el trabajo. Quiero que me reflejes en el trabajo. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué te está diciendo? Quizás te está diciendo, confía más en mí, deja de dudar tanto, trae a mí tus cargas, trae a mí tu ansiedad, que yo te haré libre. ¿Qué te está pidiendo Dios? Quizás te está pidiendo fe, quizás te está pidiendo que hagas algo, quizás te está pidiendo que esperes en su tiempo. Cualquier cosa que Dios te esté pidiendo, hoy te invito a que lo escribas en un papelito y lo pongas. Que pongas, ¿qué me está pidiendo Dios que haga que aún no lo he hecho? Y abajo escribe todo lo que Dios te está diciendo que hagas, que aún no lo has hecho. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude a poder hacer eso que Él te está pidiendo hacer. Y antes de terminar, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo no sé, yo no te conozco, yo no sé qué pasa en tu vida, pero Dios sí te conoce. Y Dios, que es omnipresente, está aquí conmigo y está ahí contigo. Y tú puedes ser muy sincero con Él y decirle, Señor, perdóname porque no he hecho lo que tú me has pedido, pero ayúdame a poderlo hacer. Señor, en esta hora te damos gracias porque hoy hemos aprendido que solamente tu verdad es la verdad absoluta a la cual se debe de regir nuestra vida. Debemos de regirnos de acuerdo a tu palabra. Perdónanos porque realmente a veces no tomamos el tiempo necesario para escudriñar tu palabra, para leerla. Te pido que hoy pongas un hambre en nuestros espíritus, en nuestros pensamientos, Señor, por estar escudriñando tu palabra. Pero más que escudriñarla y reflexionarla, realmente llevarla en práctica. Perdónanos por esas cosas que tú nos estás pidiendo que nosotros hagamos, pero aún no hemos tomado cartas en el asunto, aún no hemos hecho nada. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder hacer las cosas que tú nos estás pidiendo. Si tú nos estás pidiendo más fe, aumenta nuestra fe. Si tú nos estás pidiendo que cambiemos nuestro carácter, ayúdanos a cambiarlo. Espíritu Santo de Dios, hoy transforma nuestras vidas, redargúyenos y muéstranos realmente qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Y ayúdanos a poder comprometernos contigo para escudriñar la palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido algo en especial, que cada vez que una de las personas que están viendo este video, Señor, hablan tu palabra, ellos puedan escuchar tu voz, Espíritu Santo de Dios, que tú siempre estés a su lado para que ellos puedan reflexionar en ella y crecer en esa verdad, crecer en ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por enseñarnos esto el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios te bendiga y como les digo siempre les digo al final de cada live, lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De nada, Rolando. Perdón, es que luego aquí se me traba. Gracias. Yo siempre estoy aquí todos los lunes y jueves a las 8 de la mañana por si gustan acompañarme. Son bienvenidos. Y deseo de todo corazón de verdad que tú crezcas en Dios, que crezcas en esa verdad y seas más y más como Cristo. Eso es lo que Dios anhela de tu vida. Confía en Dios que Él hará, como dice su palabra. Así que medita la palabra, aprende versículos de la palabra. Si hoy tú estás viviendo un tiempo de ansiedad, si hoy tú estás viviendo un tiempo de depresión, la mejor forma de luchar contra eso, déjame decirte que es con la palabra de Dios. Busca versículos, apréndetelos, llena tu pared de versículos de la palabra de Dios, llena tu oficina, llena tu casa de la palabra. Eso es algo bíblico, fíjate. En el Éxodo el Señor le dijo, escribirás la ley en las paredes de tu casa. ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado? Yo en mi cuarto tengo lleno todo de versículos de la palabra de Dios en las paredes. Haz tú lo mismo. Llena tu habitación de la palabra de Dios. Llena tu habitación de las verdades que Dios te ha dado. De esas promesas que solamente un Dios real, amoroso, te ha dado. Así que yo ya termino por el día de hoy. Espero que te encuentres bien y tengas un excelente día. Que la presencia de Dios te acompañe donde quiera que vaya. Y esta enseñanza que no se quede una enseñanza más, sino que realmente la lleves en práctica y seas un hacedor y que edificó su casa sobre la roca. Así que estudia la Biblia,
investiga planes de lectura y pon manos a la obra. Que el Señor te bendiga y nos vemos.